Listo, aquí tengo todo lo que copié. Listo. Entonces, muy buenos días. Mi nombre es Heidi Fonseca, estudiante de psicología de tercer semestre de la modalidad virtual. Les quiero presentar a la psicóloga Marly Andrea Mesa, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hola Marly, ¿cómo estás? Hola, Saidi, buenos días, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. De antemano, pues quiero agradecerte por colaborarme en esta entrevista. Vamos a iniciar con unas preguntas muy corticas para que me puedas pues colaborar. ¿Listo? Listo, vale. Quisiera saber de tu parte qué es la entrevista clínica. Bueno, la entrevista clínica es una técnica, es un proceso o una herramienta que se da entre el paciente y el terapeuta, en el cual el objetivo clave como tal se basa en la recolección de la mayor información posible, la recolección de datos del paciente sobre las diversas áreas de su entorno, su vida familiar, sus antecedentes médicos. ¿Sí? Se evalúan diferentes aspectos y pues la recolección de toda esta información va a servir para que al final se pueda llevar a cabo una evaluación mucho más objetiva frente a las necesidades específicamente del paciente, ¿sí? Digamos que esta entrevista o las preguntas como tal, la estructura de la entrevista se realiza o se ajusta a las necesidades que manifiesta el paciente como tal. Ah, bueno, listo, Marly. ¿Y cuáles son los objetivos de esta entrevista? Como te decía, los objetivos son la recolección de la mayor información posible de la vida de este paciente, con quién vive, en dónde vive, qué tipo de vida, esto con qué nos sirve, para qué nos sirve, para poder identificar qué tipo de vínculos tiene la persona con cada uno de los integrantes de su familia, pues teniendo en cuenta la problemática o la situación que el paciente lleve a manifestarte a ti como terapeuta. Ah, bueno, listo. ¿Cuál es la diferencia entre la entrevista clínica desde el enfoque cognitivo y conductual de otros enfoques de la psicología? Bueno, considero que la diferencia se basa en la intención de la recolección de la información o la figura o las teorías bajo las cuales se desarrolla cada enfoque particularmente desde eh, cada enfoque particularmente desde su objetivo como tal, qué pena, desde su objetivo como tal, concreta como tal diferentes aspectos, diferentes sucesos. Por otro lado, pues, por ejemplo, te soy como concreta para poderte aterrizar la idea. El humanista se enfoca mucho más, el humanista y el psicoanálisis manejan la estructura de su entrevista de forma más abierta y se enfocan más hacia el ser y hacia el sentimiento como tal, ¿sí? La familia, las emociones. Digamos que ya si nos vamos a la parte cognitiva conductual nos enfocamos más en el comportamiento, en el actuar, en la acción-reacción, ¿sí? Obviamente no quiere decir que el cognitivo conductual deja de lado las emociones y los sentimientos, porque dentro de sus teorías se toca y se maneja y se trabaja con ellas, pero se enfoca mucho más en el comportamiento de la persona. Ah, listo, sí, señora. ¿Qué aspectos son importantes a considerar en una entrevista clínica? Bueno, aspectos como tal puntuales, primero que todo, súper importante, el rapport. ¿Conoces qué es el rapport? No. Bueno, el rapport es eso que se da eh, como ese lazo de confianza que se da entre paciente y terapeuta, porque obviamente pues tú llegas a consulta y no vas a llegar de buenas a primeras a contarle al terapeuta toda tu vida, no, mira, me pasó esto y esto fue así, y esto fue así. Ujú. No, porque pues la persona llega con pena, porque va a contar cosas de su vida personal, de su vida Es íntima. como para Entonces, iniciar la empatía, ¿no? Más o menos. Ujú. exactamente. Tú tienes como terapeuta que lograr ese feeling con el paciente. Primero que todo, el rapport. Si no hay rapport, yo te aseguro y me atrevo a asegurarte, y creo que cualquier psicólogo, de que la terapia no va a ser No va a fluir. efectiva, ¿sí? Porque Ah, no va a haber esta confianza y el paciente no va a ser completamente abierto de decirte a ti las cosas sinceramente y como son. Y entonces va a empezar a omitir detalles y tú vas a empezar a estar trabajando como sobre la nada. ¿Listo? Primero que todo, el rapport. Segundo, súper importante tener en cuenta lo que te decía al principio, la necesidad del paciente.
¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Sí? Está consultando, no sé, por una depresión, está consultando por una problemática familiar, ¿por qué está consultando el paciente? ¿Sí? Porque los pacientes llegan, perdón, a consulta y empiezan a divagar y a decir un poco de cosas, y entonces me pasa esto, pero también esto, y eso es un mix de todo un poquito. Entonces, la tarea como terapeuta es como lograr reunir todo e identificar el foco para Ah, poder ok. enfocar toda tu terapia y bueno, toda la intención del proceso en eso. ¿Sí? Porque el paciente empieza a divagar en muchas cosas y da mucha información, pero si el terapeuta tiene la tarea de empezar a canalizarla, a unificarla y organizarla para poder identificar el foco como tal. Eso segundo. Tercero, lo que te decía, los antecedentes familiares, su núcleo familiar, con quién vive, cuántas personas viven, en dónde vive, qué edades tienen, cómo es su relación con cada una de las personas. ¿Sí? Entonces, el paciente normalmente te va a decir, no, con mi mamá, un ejemplo, con mi mamá, mi papá, y no, yo me la llevo bien porque son mis papás y yo los amo. Ajá, pero ¿y qué es amar para ti? No, pues que ellos me quieren y yo los quiero. Ajá. Bueno, entonces los pacientes pueden darte esa información muy cortada, ¿sí? Ujú. Precisamente porque pues, les da pena o no saben cómo decirlo. Entonces, la tarea del terapeuta como tal es empezar a hacer preguntas muy concretas, muy específicas para empezar a ahondar en esa historia familiar o en esa vida familiar para identificar el vínculo. Ah, ven, cuéntame entonces, cuando estabas niño, ¿quién te llevaba al colegio? Ay, no, siempre me llevaba mi mamá. Ah, qué chévere. ¿Y qué hacían mientras iban al colegio? Hablaban, comían algo, le contabas cómo te había ido del colegio. No, sí, mira, y te puede empezar ahí sí a contar una historia. Ven y cuéntame tu papá. Ah, no, mi papá, pues sí, él estaba en la casa y jugábamos, ¿sabes? Ahí tú ya empiezas a decir, ah, bueno, y empiezas a ahondar y ahondar y ahondar para poder identificar como tal completamente la historia, esos antecedentes familiares. Ese es el tercer punto. Lo cuarto, está muy relacionado al primero, es la empatía, ¿sí? Porque una cosa es hacer feeling y otra cosa es ponerme en los zapatos del otro, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente significa la empatía? ¿Qué capacidad tengo yo también como terapeuta de dejar a un lado mis suposiciones, de dejar a un lado todas mis creencias, de dejar a un lado mis prejuicios y por ese momento ponerme en los zapatos del paciente, ¿sí? O del cliente, como lo llaman en algunas teorías. Ajá. ¿Para qué me sirve a mí ponerme en los zapatos del cliente? Me sirve, como te decía, está ligado al primero, para que el paciente tenga confianza en mí y diga, al menos por la primera sesión y en todo el proceso, diga, es que me gusta ir donde ese terapeuta porque él me entiende. Y esa es la idea, esa es la intención, que el paciente se sienta apoyado por el terapeuta. ¿Listo? Listo. Siguiente punto, súper importante, la ética profesional. La ética profesional, tú no debes divulgar información del paciente con absolutamente nadie. Ay, es que mi pareja no. Ay, es que el amigo tampoco. Ay, es que, o no prepararte. Nosotros como profesionales del área de la salud, al igual que los médicos y que muchas profesiones debemos estar informándonos, estudiando, preparándonos constantemente porque hay muchas cosas que pueden variar o que pueden ir surgiendo y podemos llevar a la práctica. Y es importante que tú te prepares siempre, pues a mi concepto personal, que te prepares siempre que vayas a tener, que lleves un proceso, ¿sí? Porque lo que te decía, no todos los pacientes son iguales, no todas las personas somos iguales. Cada persona vive sus dificultades y sus problemas de una manera muy particular. Cada persona es un mundo, un ser completamente aparte. Y el proceso que tú manejas con la persona X que tiene, no sé, una problemática familiar, no es el mismo que vas a poder manejar posiblemente con la persona Z que también tiene un problema familiar.
¿sí? Porque sus historias son diferentes, porque sus vínculos son completamente apartes, porque este tiene una cosa que este no, y así vas a encontrar en cada paciente. Cada paciente es un mundo aparte. Ujú. Y tú debes prepararte para que seas completamente objetiva y profesional en la forma en cómo vas a llevar ese proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la vida de una persona. Al igual que los médicos se tienen que preparar porque es la salud física o biológica de una persona, nosotros estamos trabajando también con algo muy importante que es la salud mental. Y la salud mental es el pilar y para mí es el motor y el desencadenante de muchas enfermedades que existen hoy en día. Y es por eso tan delicado el trabajarlo. Si tú le trabajas mal la cabeza a una persona, tú la puedes enloquecer. Y Sí. eso se ha demostrado y hay muchos experimentos así. No sé si de pronto en algún momento has podido ver el experimento que se realizó hace muchos años en una ciudad de Estados Unidos, creo, o fue en Alemania, no recuerdo muy bien, en donde hacían el experimento de encerrar en un cuarto a un grupo de personas y no dejarlos dormir. ¿Sí lo has visto o no? No, 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 señora. Bueno, te invito para que lo busques en YouTube. Es súper bueno ese experimento y te va a ayudar un poco como a aterrizarla más la idea que te estoy dando. Encierran a las personas en un cuarto, no las dejan dormir durante una cantidad de días, son pocos días, y cuando no les dan luz, no les dan comida, o sea, nada, completamente aislados, allá encerrados en un cuarto oscuro, y después de los días, cuando lo abren, se dan cuenta de que hay muchas personas que tienen locura, desarrollaron locura, otros se volvieron caníbales, se comieron entre ellos mismos, o sea, surgió yo le digo, una mutación, su estructura mental, y es por eso que yo digo que es tan importante trabajar eso. Parece algo tan insignificante y muchas personas no le dan la importancia que es, pero es una responsabilidad realmente muy grande. Y por último, la explicación del proceso. La explicación del proceso me considero que es súper importante porque hay casos en donde tú llegas, el paciente llega y tú le dices, tú identificas el problema, inicias el proceso, pero el paciente pues en realidad nunca sabe qué están haciendo, sobre qué van a trabajar, qué temas son los que tú como terapeuta vas a abordar, qué cosas él debe trabajar, o sea, se da como de la nada. Ni él sabe y tú tampoco le dices y él nunca se enteró que supo y entonces son esos pacientes que después dicen, no, yo dejé de ir al psicólogo porque es que ese señor, o sea, nunca supe qué estábamos haciendo, ¿sí? Entonces tampoco es de que tú le digas, mira, tú tienes depresión, no, porque si tú le das esa El información diagnóstico. tan grande, Mr. Google es también mucho más amplio y la persona inmediatamente, apenas salga a consulta y Sí, llega a su claro. casa, ¿qué es la depresión? ¿Cómo manejar la depresión? ¿Por qué se da la depresión? Y su cabeza va a recibir una información tan exorbitantemente exagerada, ¿sí? Porque San Google no es tan sabio como uno cree. Entonces lo que vas a hacer es llenarle la cabeza a la persona de una serie de información y puede empezar a tener también creencias irracionales y bueno, pueden empezar a surgir una serie de cosas terribles. Entonces, en cuanto a explicación del proceso, me refiero a decirle, ven, mira, vamos a trabajar, da la información como muy concreta, pero a la vez no tan amplia, ¿sí? Mira, Ujú. vamos a trabajar un ejemplo sobre tus hábitos, ¿sí? Vamos a llevar un cuaderno, vamos a hacer, bueno, dependiendo de la situación como tal, irle dejando tareitas. Tareitas, es súper importante dejarle esas tareitas al paciente y de esa forma se da también un trabajo y un proceso súper chévere porque el paciente, bueno, el psicólogo me tiene trabajando. Al principio el paciente dirá, pero este psicólogo, ¿qué? O sea, ¿por qué me pone tareas? Pero a medida que cuando él llega a tu consulta, a tu consultorio, bueno, donde estés,
con esa tarea que tú le dejaste, empiecen a socializarla, empiecen a manejarla, empiecen a desglosar cada una de las partecitas que comprenden esa intención y el objetivo de esa tarea, él va a empezar a comprender el proceso poco a poco, ¿sí? Para mí, pues esas son como los aspectos más importantes a tener en cuenta en una entrevista clínica. Ah, bueno, Marley. La siguiente pregunta es, ¿qué modelo teórico, cognitivo y conductual prefiere en su abordaje como psicólogo? Bueno, para mí, y yo lo he utilizado y lo utilizo mucho, de la teoría cognitiva conductual, eh, la teoría racional emotiva de Ellis. Como te decía al principio, no se deja de lado las emociones, se juega con eso, se juega, no, perdón, se trabaja con eso y se abarcan muchos comportamientos, ¿sí? En esta teoría es una teoría muy amplia y por eso te digo que yo aún lo hago siempre que tengo pues un paciente, vuelvo y repaso, reviso, estudio, lo comparo con el caso para poder identificar cuál es la mejor forma de hacerlo, pero me gusta mucho porque se toca mucho como la perspectiva también de la persona que tiene frente a la situación, frente al mundo, qué tan catastrófico es su pensamiento, cómo maneja sus emociones en las situaciones. De pronto, de ese manejo de emociones es que se viene desencadenando la situación como tal, ¿sí? A veces nuestras propias emociones nos juegan una mala pasada. Entonces, yo personalmente manejo la teoría racional emotiva. Ah, bueno, listo, Marley. ¿Qué importancia tiene el genograma familiar para el psicólogo? El genograma familiar es una pieza fundamental. El genograma es esa estructura familiar, el núcleo, los antecedentes que te mencionaba hace un rato, de quién se compone esa familia. Y empezar a hacer esos dibujitos, esos circulitos, cuadraditos y demás que a veces el paciente que el doctor, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Es súper importante para poder identificar también en qué parte de esa historia familiar entro yo, ¿sí? Como paciente, o sea, yo como la persona. Ah, mi papá, mi mamá, después fue mi hermano, mi otro hermano, y del último hijo fui yo, o el primer hijo fui yo, o fui el del medio, cuántos años tiene cada uno, a qué se dedican, fui planeado, no fui planeado, ¿sí? Ahí entra a jugar mucho la historia familiar, que es súper importante en el proceso, pues por todo lo que te mencionaba anteriormente. Listo. ¿Cuáles pueden ser las preguntas claves para que se realizan en la entrevista clínica, que puedan guiar el diagnóstico y la intervención desde un enfoque cognitivo y conductual? Bueno, principalmente las preguntas claves de una entrevista clínica, y considero que pues de todo tipo de entrevista, eh, bueno, sus nombres, sus datos personales, sus antecedentes familiares, vuelvo y reitero, sus antecedentes clínicos, médicos, si la persona sufre alguna condición de salud, alguna patología. ¿Esto por qué? De alguna de esas patologías o situaciones médicas se puede venir desencadenando su situación mental, digámoslo así, ¿sí? Un ejemplo, la persona que sufre, no sé, altibajos, tiene ese carrusel de azúcar, de triglicéridos, puede ser una persona que tú veas que en momentos tiene alteraciones en su comportamiento, en su estado anímico, entonces al rato está contento, al otro rato está irritable, a otro rato no quiere que le hablen, en otro momento es la persona más amorosa del mundo y uno dice, esta persona se chifló, pero no, eso se da debido a su condición médica, porque hay diferentes, bueno, componentes químicos, eh, eh, componentes químicos, componentes neurológicos, biológicos, bueno, sustancias que nosotros tenemos en el cuerpo que cuando se descompensan o se elevan, pues
producen ese momento, esa situación como consecuencia. Entonces es súper importante revisar pues como tal los antecedentes médicos, no solamente del paciente, sino de su familia. Entonces es como cuando tú llegas a una consulta médica y te dicen, ¿sufre de hipertensión? No. ¿Alguien de su familia sufre de hipertensión? Ah, sí, mi papá. Ah, sí, mi abuelita. ¿Sí? Hay algunas complicaciones médicas que pueden llegar a ser hereditarias. Entonces, es por eso también la importancia de hacer esa revisión como tal, para que tú como terapeuta, en el final, cuando ya has terminado la entrevista, te digas, ah, bueno, es que esta persona tiene esto, por eso se puede ver. Sí, empieces como a crearte una hipótesis bastante amplia, la cual tú vas a ir estructurando poco a poco a medida que se va llevando a cabo el proceso. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué le gusta a la persona? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué no le gusta? Eso sería como lo puntual. Pienso que sería eso, porque pues a partir de allí, de esta información que tú puedes decir, es súper corto, pero de ahí tú puedes sacar una información muy amplia. Sí. Ah, bueno, listo, Marley. Entonces, estas son las preguntas de la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy agradable, muy grato el momento donde se puede, pues, apreciar como lo más importante de qué podemos abordar en la entrevista clínica. Muchísimas, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Saidi. Para eso estoy, para servirte. Un abrazo, que tengas un buen día. Gracias, igualmente. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego.